Muy buenas tardes para todas. El día de hoy hablaremos sobre desequilibrio electrolítico. Para hablar de este tema, vamos a recordar cómo tenemos la distribución del agua en el cuerpo. Recordar que tenemos dos compartimentos corporales, tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular. En el líquido intracelular corresponde más o menos al 30% del volumen corporal total. Aquí estamos hablando de lactantes. Y el otro 30 o 70% se encuentra el líquido extracelular para completar un 70% de agua en nuestro cuerpo. En el líquido intersticial intracelular, este no es medible, solamente es estimable y tenemos que mayormente se encuentra allí el sodio, potasio y la T-pasa. Entonces vamos a iniciar hablando del sodio, que es uno de los principales electrolitos circulantes en nuestro cuerpo, junto con el cloro y el bicarbonato. Estos constituyen el mayor del 90% de los solutos del líquido extracelular. Su concentración promedio en el líquido extracelular es de 145 miliequivalentes y en el líquido intracelular es de 10 miliequivalentes. Junto a sus aniones, son los principales determinantes del volumen del líquido extracelular. La regulación del sodio siempre depende de la ingesta que se tenga y la excreción renal y las pérdidas extrarrenales que tenemos en el cuerpo. Entonces, allí tenemos que las cifras normales del sodio en una concentración sérica deben ser de 135 a 145 miliequivalentes. Cuando se tienen alteraciones de hiponatremia, estamos hablando de que tenemos un valor inferior a 135 miliosmoles en concentración sérica. La hiponatremia se debe siempre a una retención renal de agua, porque el sodio siempre tiene que estar con un componente dilucional. Los síntomas que presentan los pacientes cuando tienen hiponatremia siempre se reflejan a nivel del sistema nervioso con más complejidad. Entonces, aquí les voy a nombrar los síntomas que presenta a nivel del sistema nervioso central, del sistema musculoesquelético. A nivel del sistema nervioso central, vemos pacientes con adinamia, alteración de la memoria, déficit de atención, alteraciones en la marcha, presentan cefaleas, confusiones, agitación, letargias, desorientación. Cuando es muy baja la hiponatremia, encontramos pacientes convulsionando y pues ya en coma. A nivel de músculo esquelético encontramos pacientes con calambres, fatigas, caídas. Pero tenemos unos síntomas que son los más frecuentes y los que encontramos en la UCI. Estos son los pacientes con neoplasias. A nivel de artículos, el más común es el carcinoma microcítico de pulmón, como el más frecuente, pero en la UCI pediátrica el más común que encontramos son los pacientes con patologías del sistema nervioso central, es decir, los pacientes que tienen tumores en fosa posterior, normalmente son los que nos llegan y presentan hiponatremias severas. Tenemos pacientes postoperatorio de neurocirugía o que están con tratamientos con fármacos que tienen una acción directamente sobre el sistema nervioso central, antineoplásicos, o patologías respiratorias, de la gravedad de los síntomas y de la rapidez en la restauración del cuadro. En este tratamiento, como el sodio siempre tiene que tener un componente dilucional, entonces lo que hacen el tratamiento, dependerá directamente de las causas de la gravedad de los síntomas y de la rapidez de la instauración en el cuadro que presente el paciente. Por lo general, las fórmulas predictivas para administrar sodio son solamente aproximadas, porque puede ser que la hiponatremia que esté presentando el paciente no sea por un déficit de sodio, sino por un exceso de agua. Entonces allí lo que hacen en el tratamiento es
es disminuir el consumo de agua para que el sodio, los niveles de sodio puedan aumentar en el cuerpo, ¿sí? En la UCI, cuando los pacientes tienen hiponatremia, lo que hacen, tienen que pues, tener un catéter venoso central y aumentarle la concentración de sodio en los basales. Entonces, pero todo depende de la causa de la hiponatremia. Cuando tenemos los pacientes con hiponatremia, esos pacientes normalmente tienen bolos de manitol al 20%, pero cuando ellos entran en una descompensación, una muestra de su descompensación es, valga la redundancia, es la dilatación de pupilas, porque la hiponatremia tiene afectaciones directamente en el sistema nervioso central. Entonces, al momento de presentar una dilatación de pupilas, lo que hacen, pues ordenan, es que se le tome un TAC. De allí, pues ya después de la lectura y todo esto, entonces ya ordena adicional del manitol, que el manitol ya tiene unos niveles de sodio altos, ordena bolos de solución